Estimadas alumnas y alumnos de los cuartos medios del Plan Común, el objetivo de esta presentación es dual. Por un lado, vamos a retroalimentar lo que nosotros ya habíamos comenzado a realizar en la clase y vamos a procurar terminar la unidad de la mejor forma posible. Las exposiciones son más bien escuetas y en la medida que vayamos avanzando, ustedes van a ir recibiendo otras presentaciones. Agradezco que usted pueda complementar estas clases que, insisto, son bastante más pequeñas, las pueda complementar con las guías de trabajo que usted se le entregan, pero también las guías que son de estudio. Habíamos señalado que la primera unidad se llama Introducción al Pensamiento Occidental, pero que también la podríamos haber llamado Introducción a la Filosofía. Se le va a llamar de esta manera para que nosotros desde el primer momento sepamos que la filosofía que nosotros estamos tratando en la clase de aquí hasta final de año es una filosofía que pertenece a la cultura de Occidente. En una de las primeras clases hemos anotado el concepto filosofía en la pizarra y hemos tratado de decir que es aquello que nosotros conocemos acerca de la filosofía. Y algunos compañeros han señalado que se vincula con el pensamiento, que es bastante preciso, otros que han señalado que se refiere al ser humano, que es bastante preciso también. Sin embargo, una forma un poco más simple o más precaria de poder describir qué es la filosofía es hacerlo desde la estructura etimológica del concepto. La palabra filosofía es una palabra compuesta de filo y de sofía, en donde filo significa amor o amistad y sofía significa sabiduría. Habíamos señalado también que cuando nosotros hablamos de sabiduría, en el caso del concepto, es un tipo de sabiduría bien particular porque es la sabiduría que en el tiempo de los griegos clásicos pertenecía a los dioses. Cuando nosotros hablamos de este concepto, estamos diciendo que son saberes diversos o saberes que son múltiples, que entre ellos se comunican y que van generando otro tipo de conocimiento. Cuando nace la filosofía, se advierte, o la historia advierte, que ya se tiene en antecedente dos tipos de sabiduría. La primera de ellas, que era un poco más antigua, es la sabiduría de salvación, que es para las personas que creen en Dios. Es decir, yo voy a ser sabia en la medida que yo haga o cumpla con lo que Dios me está solicitando. El no robar, el no matar, el no discriminar, por ejemplo, es parte del conocimiento que nosotros deberíamos tener a través de la fe de lo que Dios nos está solicitando. Y por otro lado, encontramos esta sabiduría, que es una sabiduría naciente, que es la que pertenece a los primeros pensadores del mundo de la filosofía, que es la sabiduría de búsqueda y que es aquella que en algún momento se quiso vincular con la sabiduría de los dioses. Es decir, el ser humano en esta etapa de la historia del mundo de Occidente se comienza a cuestionar o comienza a descubrir por sus propios medios o comienza a despejar por sus propios medios el porqué del mundo de las cosas, por lo tanto se transforma en una sabiduría de búsqueda que perdura hasta los días de hoy. La filosofía que nosotros estudiamos nace en el siglo V antes de Cristo, sin embargo, de manera precisa nosotros hablamos del siglo VI, V y IV antes de Cristo y nace en Grecia o la Grecia clásica como aparece en algunos textos. Una de las primeras preguntas que nosotros nos hacemos es por qué tiene la posibilidad de nacer en Grecia. Grecia es una organización, es una civilización que está equilibrada desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, puesto que viene de dos grandes culturas o dos grandes civilizaciones que heredaron a los griegos del nacimiento de la filosofía dos habilidades que son fundamentales. La primera civilización es la cretense, que data del año 3600 a.C. y le heredan, entre otras, las habilidades que son comerciales. Y en segundo lugar, una vez que los cretenses estuvieron debilitados, llegan los micénicos en el 1200 a.C. aproximadamente y le heredan a los griegos habilidades o destrezas que son militares. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos preguntamos por qué motivo fue posible que la filosofía naciese en Grecia,
La respuesta está dada en que las culturas anteriores les entregaron a ellos distintas habilidades que son importantes para mantener en equilibrio la sociedad y por lo tanto para generar la cuna posible para que nazca el pensamiento filosófico. Existen a lo menos dos hipótesis del nacimiento de la filosofía. Una de ellas señala que el señor Pitágoras de Samos lleva hasta el territorio griego la cosmovisión dualista que ellos tenían acerca del ser humano, en donde establecen que nosotros estamos constituidos de cuerpo y de alma. Dicho sea de paso, Pitágoras de Samos es el primer filósofo que va a colocar el nombre al universo de cosmos, por lo tanto por ahí también está la conexión. La segunda hipótesis se vincula con la actividad económica que ellos heredaron de los cretenses. El concepto negocio es una palabra compuesta que significa negación del ocio. Y todas las personas que tienen vínculos comerciales, lo más probable es que utilicen mucho tiempo de su vida cotidiana para poder generar mayores relaciones comerciales. Sin embargo, estos griegos del siglo V antes de Cristo tuvieron hijos y estos hijos que eran ciudadanos al igual que ellos tenían la posibilidad de hacer lo que la sociedad le pedía que hiciese, seguir con la actividad económica de los padres o finalmente, que para nosotros es muy importante, que ellos lograsen desarrollar el pensamiento filosófico que, como habíamos dicho delante, perdura hasta el día de hoy. La filosofía tiene 5 periodos. Hay 2 de ellos que nosotros los vamos a abordar en esta unidad. Está el periodo cosmológico, el periodo antropológico, el periodo ontológico, el periodo ético y el periodo teológico o religioso. Vamos a describir primero el periodo cosmológico y posteriormente el periodo antropológico, dejando establecido en una primera instancia qué es aquello que nos heredaron los griegos del mundo clásico. Primer periodo se conoce como periodo cosmológico. Este periodo cosmológico también lo podemos llamar presocrático, porque son los filósofos que están antes de Sócrates, meteorológico, porque se vincula con el objeto de estudio que es el universo. En términos prácticos, el concepto universo, el concepto cosmos y el concepto naturaleza denotan exactamente lo mismo. De hecho, de los textos que se han encontrado, los hallazgos que se tienen de la filosofía antigua, prácticamente todos tienen como título acerca de la naturaleza. Les había señalado, a propósito de la lámina que nosotros estamos observando ahora, que sería Pitágoras quien habría introducido el concepto cosmos, haciéndolo análogo al concepto universo. El concepto cosmológico es una palabra compuesta y el significado de cada uno de estos dos conceptos es fundamental para poder entender a qué se referían o cuál era el foco de estudio que tenían los pensadores del primer periodo. El concepto cosmos significa belleza, armonía o equilibrio y el concepto lógico o logía en todas las circunstancias va a significar estudio. Por lo tanto, desde el punto de vista de la estructura, vamos a decir que cosmológico es una palabra compuesta es una palabra compuesta que está constituido de armonía, equilibrio o belleza que se vincula con el universo. Es decir, es el estudio de la armonía, el equilibrio o la belleza del cosmos. Esto es lo que yo les había dicho delante. El objeto de estudio del primer periodo va a ser el universo, sin embargo lo podemos llamar cosmos y también lo podemos llamar naturaleza. Ahora, es importante que nos cuestionemos acerca de quiénes hacen posible este desarrollo del pensamiento y obviamente son los filósofos, y estos filósofos tienen ciertas características. Pertenecen a la cúpula de las clases sociales, es decir, son ciudadanos, son personas adineradas y que tienen la posibilidad de tener un ejercicio filosófico, puesto que sus necesidades están cubiertas. Y por otro lado, ellos comenzaron a admirarse mucho de la sabiduría que tenían los dioses
y por lo tanto comenzaron a replicar no el método necesariamente que ellos utilizaron, sino que la capacidad que tiene un individuo de poder despejar el porqué del mundo de las cosas. A juicio de la historia de la filosofía, algunos señalan que el primer filósofo es un señor Tales de Mileto, porque hay textos de él que son más antiguos. Otros establecen que es Pitágoras de Samos, por lo que yo a ustedes les señalé. Por un lado está que él introdujo el concepto de cosmos y por otro lado está que él se trajo de la cultura oriental de los órficos esta concepción dualista del ser humano y que finalmente este Pitágoras lo debería haber llevado al territorio griego. Y finalmente está Heráclito de Éfeso, un pensador materialista y considerado el oscuro por sus contemporáneos, puesto que su principal preocupación era observar el cosmos y ver de qué manera repercutía sobre la naturaleza, que es la que rodea al ser humano. De Heráclito de Éfeso solo se tienen 126 fragmentos. ¿Y por qué se dice que es el primer filósofo? Porque en a lo menos 15 de esos fragmentos él va a utilizar el concepto filósofo. Por lo tanto, es el primer pensador que identifica que hay un nuevo profesional que se conoce con aquel nombre. Les había dado algunas características de Heráclito. Se llama el oscuro por su particular forma de vincularse con el mundo. Es un pensador materialista, puesto que él tiene la convicción de que lo verdadero se adquiere a través de elementos materiales y además tiene un arjé, al igual que el resto de los pensadores del periodo cosmológico, que es el movimiento y que de alguna manera viene a avalar que él sea un pensador materialista. Disculpándose un poco con Zeus, Heráclito tiene la convicción de que el objeto de estudio va a ser el universo, pero no la diversidad, sino que un elemento en particular. Ese elemento en particular él le llamó lo uno. Por lo tanto, en algunos textos aparece que lo uno denota rápidamente el arjé de Heráclito, que es el movimiento, pero en otros textos aparece que lo uno más adelante Heráclito le llamó logos y finalmente le llamó razón. Por lo tanto, al parecer, lo que Heráclito había descubierto y la investigación iba por la capacidad que tiene el propio ser humano de poder encontrar el elemento que mantiene al universo en equilibrio. Entre otros aportes, no solo de Heráclito, sino que aportes que son del periodo cosmológico a nivel general, pero fundamentalmente por esta explicación, es que se pasó de una explicación mítica a una explicación racional, lo que quedó establecido en los textos como el paso del mito al logos. Mire, no sé si se ve mucho acá, no es solo Heráclito o Parménides o Pitágoras a quien nosotros vamos a mencionar. Lo cierto es que ustedes en la página que se ha hecho para el uso de los alumnos van a encontrar esta ficha, no es necesario que la memoricen, solo para que vean algunos de los filósofos del periodo cosmológico. Como es antes de Cristo, las fechas están como al revés y en algunos casos no se sabe la fecha de muerte. Si ustedes se fijan, está fecha de nacimiento, fecha de muerte, el arjé, y al costado está la tendencia filosófica, que puede ser materialista o idealista. A lo largo de la historia de la filosofía, en general, aparecen estas dos corrientes, materialista e idealista, y los estudios de los filósofos que tienen estas tendencias en algunas ocasiones se enfrentan. En el caso del periodo cosmológico no fue una excepción. Estaba Heráclito por un lado y por otro lado la contrapartida es un señor que se llama Parménides de Elea. Aquí aparece que es un pensador idealista y cuyo arjé es lo inmóvil o la esencia. Y él critica directamente a Heráclito estableciendo que el movimiento es como una simple opinión, es una doxa. Es decir, entre más se vaya moviendo o entre más vayamos opinando, nos vamos a alejar drásticamente de lo que es verdadero, lo que él llamó la episteme, es decir, el principio de todo. La propuesta de él, como aparece acá, de Parménides de Elea, es que la episteme es obviamente más importante que la opinión, puesto que es aquella que nos lleva a la verdad.
De la pugna de estos dos pensadores, por un lado Heráclito con el movimiento, que es lo mismo que decir cambio, y por otro lado Parménides, que habla de lo inmóvil, que es lo mismo que decir estabilidad, se genera una problemática que está vigente hasta el día de hoy, pero que fue Platón el primero que quiso resolverla, y es el problema del cambio y de la estabilidad. Es posible que nosotros podamos clasificar a estos filósofos por territorio, por tendencia filosófica y por arjeo. Esto es solo para que nos quede mucho más sistematizado. Si es por territorio, están los filósofos que se ubican en la parte jónica o en la parte itálica, que es la parte de Italia, que es contraria a Jonia. Por tendencia filosófica, que ya sabemos que es materialista o idealista, pero también lo podemos hacer por el arjeo. Hay una energía idealista, la esencia, lo invisible, la geometría, los números, etcétera, y hay otra materialista como el agua, el movimiento, el aire, entre otras. Este concepto arjé que yo les había señalado, que era solo del primer periodo de la filosofía, es un principio filosófico, pero también lo podemos entender como el principio de la totalidad del mundo de las cosas. Y eso también va a hablar un poco del objeto de estudio que tenían estos pensadores, que era determinar cuál era el elemento que mantenía al cosmos en constante armonía. También está en la página en PDF, pero yo lo coloco acá. Cuando nosotros hablamos, en todo el territorio vamos a encontrar pensadores idealistas y materialistas. Pero cuando nosotros lo clasificamos por la parte territorial, vamos a ver que hay una parte itálica, acá es lo que se conoce como la bota de Italia, y está la parte jónica, que es la que está al otro costado de lo que hoy día conocemos como Grecia. Una de las grandes preguntas que nosotros tenemos es cuestionarnos acerca de por qué motivo la filosofía sigue tan vigente hasta el día de hoy. Y nosotros hablamos de pilares del pensamiento de la filosofía, que son tres. El número uno es asombro, admiración o curiosidad, que generalmente la tienen los niños. Es la capacidad que nosotros tenemos de embobarnos con algunas cosas que debería llevar a un constante cuestionamiento. Una vez que uno queda prendado frente a algo y quiere despejar en qué consiste, se van a generar las preguntas. El ejercicio, el vínculo que hay entre ambas va a generar una constante búsqueda, de ahí que viene que es una sabiduría de búsqueda. Finalmente, el resultado final debería ser que la filosofía se mantiene vigente y viva hasta el día de hoy por un anhelo constante de sabiduría. Es importante reconocer, estamos terminando ya el periodo cosmológico, que en esta primera instancia se desarrolla un nuevo tipo de pensamiento. Hasta ese momento lo que predominaba era un pensamiento precientífico, que no es menor y tampoco lo vamos a desacreditar. Está el pensamiento mágico, fantástico, mitológico, que no tiene un método de investigación como se entiende en la ciencia práctica hoy día. Y nace con los griegos de la filosofía este pensamiento que es científico, que es un pensamiento racional, que tiene un método de investigación específico, que es el que se mantiene hasta el día de hoy. Les había señalado que ahí en el primer periodo se ha resumido un poco la clase, pero también se han agregado algunos elementos nuevos. La segunda parte de la unidad pertenece al periodo antropológico, y aquí nosotros abordamos fundamentalmente el pensamiento de Sócrates y de los sofistas. Para que nos quede un poco más claro, al igual que cosmológico, es importante advertir en qué consiste el concepto antropológico. Es una palabra compuesta en donde antropo significa hombre y en donde lógico significa estudio. Por lo tanto, etimológicamente hablando, significa estudio del hombre, pero con una salvedad. Se vincula fundamentalmente con el actuar ético. Los griegos por lo menos, de estos periodos, van a describir al ser humano como un animal racional. ¿Y de qué manera yo demuestro que soy racional? A través de un actuar ético. El concepto ético significa costumbres, es decir, cuando yo soy capaz de advertir en qué consisten las costumbres,
y soy capaz de cumplirla, puesto que eso mantiene a la sociedad en equilibrio, entonces yo soy una persona que amerita que se le llame animal racional. De lo contrario, yo estaría cayendo, como dice Sócrates, en un tipo de ignorancia en particular que le hace mucho daño a la dinámica que tiene la sociedad. Vamos a encontrar, sabemos que al igual que el periodo antropológico del siglo V antes de Cristo, en Grecia, pero fundamentalmente se desarrolló en Atenas. Y vamos a encontrar a Sócrates por un lado. Recuerden que el primer periodo es el periodo presocrático, por lo tanto este autor es fundamental para entender la filosofía de aquí en adelante. No es necesario que nosotros lo aprendamos, pero ahí está fecha de nacimiento y de muerte. Y está también un grupo de hombres que son llamados sofistas. El concepto el concepto sofista se vincula con distintos conocimientos que eran los que tenían estos personajes. Era una especie de académicos bastante aventajados, puesto que tenían el conocimiento de los distintos saberes humanos de su tiempo. Vamos con Sócrates. Es importante señalar que Sócrates es importante porque es parte del desarrollo de su filosofía, que él es hijo de Fenareta, que es una comadrona o una partera, es decir, es una profesional que ayuda a las mujeres a dar a luz una vida. Y por otro lado está Sofronisto, que su padre es escultor y él obviamente esculpe algunas imágenes. De la misma manera, al igual que en el caso de su madre, Sócrates va a tomar esto de esculpir para que nosotros podamos advertir si acaso tenemos algún tipo de ignorancia o no. Algunas cosas que son prácticas: Sócrates es idealista, él no escribió ningún texto, lo que se conoce fundamentalmente viene de Platón. En la Apología de Sócrates, que es del autor que yo les acabo de mencionar, y él además señalaba que el escribir quitaba un poco de tiempo al desarrollo de la filosofía. Como habíamos mencionado en el primer periodo de la filosofía, los filósofos tienen ciertas características, las económicas son unas bien importantes. En el caso de Sócrates, pertenece a la media media, sus padres son profesionales. Él trabajó en su juventud como soldado y guardó ese dinero y además recibió una herencia. Una vez que él se casa con Jampinta, es ella la que administra este dinero y también administra la vida familiar, puesto que Sócrates desarrolla gran parte de su actividad filosófica en las plazas, como se hacía con las tragedias en un comienzo. Veamos en qué consiste. Aquí está lo que yo recién les decía. Su filosofía la desarrolla fundamentalmente en las plazas y es a través del diálogo que él logra extraer de las personas que ellos puedan advertir que efectivamente no tienen conocimientos muy acuciosos de aquellos que ellos hablan con tanta fluidez. La principal preocupación de Sócrates desde el punto de vista ético es que nosotros seamos ignorantes. Y para poder erradicar esta ignorancia, para poder sacarla, él desarrolla un método que se conoce como la mayéutica. El concepto mayéutica se vincula justamente con diálogos. ¿Y qué es lo que hace él? Él va a las plazas, atrae a través de estas dos etapas que tiene el método de la mayéutica a las personas que para él son peligrosas, que en general son personas de altos cargos, son políticos, son personas que pertenecen a la clase media, que la verdad es que se han alejado de los conceptos que son fundamentales. Por lo tanto, desarrollan una actividad, pero en algunas ocasiones no tienen la menor idea de qué significa aquello para la sociedad. La mayéutica está constituida por halago, que significa atraer al interlocutor, y una vez que lo tiene ahí, una vez que se le ha halagado, se le ha dicho lo importante que es, él a través de una actividad más bien irónica, lo que busca es que el otro pueda darse cuenta que efectivamente no conoce de manera profunda aquello que está desarrollando dentro de la sociedad. Los políticos, por ejemplo, a través de esta práctica de la mayéutica, él advierte que hay tres tipos de ignorancia, aparecen tal cual en los textos. La del que no sabe, que le va a llamar no ciencia, es decir, una persona que no
la verdad es que no tiene ninguna preocupación con el conocimiento, no es algo que le interese, no lo ha advertido. La número dos, la del que no sabe, que a juicio de él es la más peligrosa. Los sofistas, que son los personajes con el que él se enfrenta, son bastante peligrosos porque ellos pareciese que no se han dado cuenta de que carecen de conocimiento. Y finalmente está la número tres, de los que no saben, y eso es bien importante porque de alguna manera se abre una puerta a la sabiduría. Sócrates llega a decir, solo sé que nada sé. Y para lograr aquello, para que nosotros nos demos cuenta, necesariamente tiene que haber un examen que es interno, un examen introspectivo. Es decir, el ser humano se debe conocer a sí mismo. Y cuando se conoce a sí mismo, se puede abrir el conocimiento, entendiendo que hay algunas limitaciones que tiene y también comprendiendo que hay algunos aciertos que también tiene. Sócrates finalmente da a luz la ignorancia, como lo hacía su madre, esculpe esto nuevo para luego dar paso a la verdad. En juicio de Sócrates, existe una verdad que es universal, que es única, y el ser humano lo manifiesta a través de la ética. Contrario a Sócrates aparecen los sofistas que tienen una cosmovisión distinta. Para ellos la verdad es relativa. El concepto sofista dijimos que significaba sabios que tienen distintos tipos de saberes, que son de las ciencias humanas. Sócrates los critica porque cobran por sus servicios y la filosofía claramente es inapreciable. Acumulan dinero y cuando acumulan dinero entran a cargos políticos y comienzan a abusar un poco del cobro de las clases que ellos dictaban, pero también de sus cargos que eran políticos. Ellos tenían, como les había dicho antes, a diferencia de Sócrates, la convicción de que la verdad es relativa, es decir, pertenece a cada una de las culturas. Aparece un sofista que es bien respetado por la filosofía y también por Sócrates, que es Protágora, pero para ejemplificar esto, él establece que el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, cada uno de nosotros, de acuerdo a su campo de experiencia, tiene un tipo de verdad. Por lo tanto, no podríamos hablar de una verdad única. En el caso de Sócrates está hablando como de una verdad pura, en donde independiente de nuestras experiencias, esa verdad es inalterable. Los sofistas, un poco molestos, indignados por la actividad de la mayéutica que tenía Sócrates y porque muchas veces fueron expuestos al público, condenaron a Sócrates y lo enjuiciaron por corromper a los jóvenes, adorar falsos dioses, entre otros. Y le señalaron que o se retractaba de seguir con esto del método de la mayéutica o bebía la cicuta, es decir, que él renunciara a lo que él renunciara, perdón, a lo fundamental en su actividad filosófica. Finalmente, Sócrates decide beber la cicuta y no renunciar a la mayor pasión que él tenía. Estimadas alumnas y alumnos, yo sé que es bastante folclórico esto, espero tener la posibilidad de ir haciendo clases un poco más claras. Voy a subir otra presentación para tomar algunos elementos que acá no fueron tomados y poder explicar otros también con mayor fuerza para que no se vayan generando vacíos en la unidad. Les voy a solicitar que usted complemente esto con la presentación que se le había enviado por PDF, pero también con la unidad, una guía de unidad que se le había entregado. Les envío desde acá un abrazo fraternal, espero que ustedes efectivamente se cuiden, espero que esto también funcione, yo voy a ser lo más metódica posible, de hecho les vamos a estar informando desde cuando nosotras vamos a resolver dudas en esta página de Facebook que se ha creado para ustedes. Reciban mi afecto fraternal y espero que estén bien junto a su familia.